Y el día de hoy quiero comenzar con esa, pues no sé si es anécdota, chiste o qué es, pero a un niño le preguntaron que qué era el Día del Padre y él dijo, pues igual que el Día de la Madre, pero se gasta menos. Ay, jole. Y es bien interesante porque dentro de nuestra cultura latinoamericana hay un fenómeno muy especial. Hay un fenómeno que surge, y es que en el tiempo del mestizaje, en el tiempo de la colonización de España a Latinoamérica, los españoles venían, los soldados españoles venían a estas tierras de Latinoamérica, y la realidad es que comenzó a mezclarse los españoles, la raza española, con la raza indígena o la raza de toda esta parte del continente. Pero esos soldados españoles no tenían la intención de unirse a esas mujeres que estaban de este lado del planeta, y no tenían una intención de formar una familia, de volverse los proveedores, sino realmente en esa expedición para la conquista, para conquistar esta zona del mundo, la Nueva España, pues simplemente venían los soldados, tenían relaciones con las mujeres de esta parte del continente, y simple y sencillamente las dejaban embarazadas y se iban. Y entonces no había una intención de ellos de precisamente lo que les decía, de formar una familia, de ser proveedores para su casa, de cuidar a esa mujer, de cuidar a esos hijos, sino que simplemente llegaban, dejaban embarazadas, se iban, y esas mujeres tenían que criar a esos hijos de manera sola. Ahora, es por eso que como cultura latina, como cultura mexicana, tenemos una primer generación de huérfanos de padre. Toda esa primer generación del mestizaje es una generación de huérfanos. ¿Es una generación de qué? De huérfanos. Y eso ha continuado por siglos. Por eso en la cultura latina hay mucha honra hacia la madre. Por eso en la cultura latina tenemos mucho en alta estima a la mamá. La realidad es que si alguien te quiere ofender, te recuerda a la mamá. Y estamos dispuestos a pelearnos si alguien nos recuerda a la mamá. Pero nadie piensa en ofendernos recordándonos al papá. ¿Está de acuerdo? O sea, no es una ofensa, recordarnos al papá no es una ofensa. Quizá algunas personas dirían, pues ¿cuál? Si ni tengo. Entonces, la devoción a la madre es muy fuerte en Latinoamérica. Por eso el Día de las Madres pues es algo hasta paro nacional, yo creo. Y yo creo que el Día del Padre, por eso lo eligieron el domingo, pues por lo menos para que descansemos, ¿no? O sea, el Día de las Madres no hay clases, los bancos no abren. El Día del Padre, pues ni modo que no, pues cae en domingo, pues ya. Pero lo que te quiero transmitir con esto es que culturalmente la figura del padre está desconectada. Culturalmente la figura paterna está desconectada. Y muchos de nosotros quizá podemos cargar con las consecuencias de una paternidad desconectada. Y es por eso que el día de hoy a esta reflexión, a esta conferencia, le he puesto como título El abrazo pendiente. ¿Cómo le he puesto como título? Y quiero que por un momento pienses en esta foto. La siguiente, por favor. En esa foto en la que no es la foto que subes a Instagram, no es la foto que subes a Facebook, no es la foto sonriendo de tus vacaciones,
sino es la foto de una silla vacía, de un lugar vacío. Y yo te quiero hacer reflexionar en esta mañana precisamente esto. ¿Cuál es ese lugar vacío? ¿Cuál es ese espacio vacío que hay en tu vida? ¿Cuál es ese espacio en la mesa familiar, esa silla vacía en la mesa familiar? Tal vez es el espacio de un abrazo que tantos años necesitaste. Tal vez fue unas palabras de decirte estoy orgulloso de ti que se quedó en el aire. Tal vez ese espacio vacío es ese te quiero que no recibiste en tu infancia porque se quedó atorado en una garganta. Ese abrazo pendiente para muchos tiene muchas caras. Y es el anhelo de un padre que nunca estuvo o que ya partió y no está. Y para otros quizá puede ser la frustración de un padre presente pero a la vez ausente. Así que el día de hoy quiero que profundicemos en esto en los breves minutos que tengo. Y no importa cuál sea tu historia, yo te quiero decir que estás en el lugar correcto. Porque cuando tú y yo nos fracturamos alguna parte de nuestro cuerpo, inmediatamente vamos al hospital. Yo me fracturé este pie, llegó ambulancia por mí, me llevó, me hicieron 2 operaciones. Es decir, cuando hay una fractura, cuando hay una herida profunda, hablamos al 911 y nos llevan al hospital. Pero hay heridas que no son físicas. Hay heridas que son en el alma, hay heridas que son en la infancia, hay heridas por muchas causas. Y pareciera que no hay un hospital, que no hay un 911 para poder sanar esas heridas. Pero lo que yo te quiero decir en esta mañana es que precisamente el tener una relación con Dios, ojo, no una religión, el tener una relación, ¿una qué? Una relación con Dios es precisamente ese hospital que necesitamos para sanar del alma. En la palabra de Dios encontramos que Jesús no vino a establecer una religión. Él vino a restaurar una relación que se había perdido. Y por eso el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros podamos restaurar. ¿Qué es lo que desea Dios? Que cada uno de nosotros podamos ¿qué? Restaurar la relación primeramente con Él, pero posteriormente en nuestra familia. Así que quiero invitarte a que el día de hoy podamos en esta reflexión poner a Dios en primer lugar. Te quiero invitar a que cierres tus ojos ahí en donde estás y vamos a tomar un breve momento para poder poner este tiempo en manos de Dios. Cierra tus ojos. Padre celestial, te damos tantas gracias. Gracias por esta maravillosa mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida, que puedas tocar nuestro corazón, las fibras más sensibles de nuestro corazón, para poder sanar toda herida de un hecho histórico y cultural en nuestro continente, la desconexión paterna. Te damos tantas gracias por este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a descubrir que sin importar nuestra historia, nunca es tarde para encontrar paz en ese abrazo pendiente. ¿Cómo cerramos esa distancia? ¿Cómo entregamos ese abrazo pendiente? Y quiero compartirte 3 pasos. ¿Cuántos? 3 pasos para poderlo hacer. Número 1, ¿estás listo? Número 1, traducir el amor. Diga conmigo, traducir el amor. Y muchos de nuestros padres, muchos padres, son como un roble. ¿Como un qué? Quiero que pienses en esta analogía. Un roble. ¿Qué características tiene el roble? Fuerte. ¿Qué más? Frondoso. ¿Qué más? Da sombra. ¿Qué más? Resistente. ¿Qué más? Verde. ¿Qué más? Grande. Duro. Fruto de hoja verde. ¿Qué más? Miren, con las cosas que hemos dicho.
Un roble es fuerte, un roble es grande, el tronco es muy grande. No es como el pino, que tú llegas con el pino y puedes hasta abrazarlo, un pino o un árbol más pequeño. El tronco del roble es muy, muy grande. Es fuerte, es duro, es frondoso, trae sombra, tiene larga vida. Amén. Bueno, eso también va. Pero lo que quiero mostrarte es la analogía de que muchos de los padres, muchos como padres, podemos ser como ese roble. Es decir, duros, fuertes, damos sombra, cubrimos a la familia, pero poco abrazables. ¿Poco qué? Poco abrazables. De hecho, es difícil abrazar un roble también por ser áspero. El tronco es áspero. Y muchas veces como padres somos así. Somos ásperos, somos duros, somos poco abrazables. Y quizá, decían por aquí, pudiera llegar a dar fruto. Quizá eso es lo que estábamos esperando, o quizá nuestros hijos esperan eso. Esperan que como robles demos fruto, pero en realidad el roble difícilmente da fruto. Quizá alguien puede estar esperando flores, pero el roble no va a dar flores. Entonces la analogía del árbol, del roble, hacia nuestros padres, hacia como papás, fuertes, proveedores, dan buena sombra, pero no abrazables. Entonces el primer paso para dar ese abrazo pendiente es necesario aprender a ser, diga conmigo, traductores. Más fuerte, diga conmigo, traductores. Entonces, ¿traductores de qué? De que esas larguísimas horas de trabajo en realidad eran un te quiero. Esas larguísimas horas laborales, esa ausencia a veces de los padres o como padres del hogar, esa ausencia era, en traducción, era una forma de decir: lucho por la familia para que no les falte nada. Esa ausencia, quizá esa desconexión, era una manera de decirte te quiero, era una manera de decirte te amo, era una manera de decirte estoy luchando por ti como familia. En 1 Juan capítulo 3 versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, Juan nos está diciendo que el amor verdadero se demuestra con hechos. Y a veces un te quiero, un estoy orgulloso de ti, a veces se traduce en ese esfuerzo. Quizá no en palabras, pero sí en ese esfuerzo de decir me estoy esforzando por ti, en ese esfuerzo de decir lo hago para proveerte, para que no te falte quizá lo que a mí me faltó, para darte estudios. Ahora, todo eso es para nosotros como hijos. ¿Cuántos somos hijos aquí? Pues todos, ¿verdad? Todos somos hijos. Pero ¿cuántos somos papás? A ver, levanten la mano. ¿Me dejas darte un consejo? ¿Me dejas darte un consejo, papá? Nomás escuché como a 3. ¿Sí me dejas darte un consejo? Sí. Debemos de aprender a que nuestros hijos no necesiten traductor. Si bien lo que estoy comentando es verdad o no. No, pero quiero escuchar a los papás. Escuché, gloria a Dios, escuché a los hijos, ¿verdad? No esas largas jornadas de trabajo se traducen en hijo te quiero y me esfuerzo por ti, papás. Pero necesitamos aprender a que nuestros hijos no necesiten un traductor. Necesitamos que nuestros hechos y nuestras palabras le puedan expresar a nuestros hijos: hijo, te amo. Así que número 1, traducir el amor. Número 2, son 3 pasos, vamos en el segundo. Segundo paso, renunciar al orgullo. Renunciar al... El mayor ladrón de los brazos pendientes se llama orgullo. El orgullo nos roba tiempo. El orgullo nos lleva al punto de decir: es que yo tengo la
razón. Y el orgullo nos roba muchas cosas. No solo, obviamente estamos hablando de la relación padre e hijos, pero el orgullo nos roba mucho más allá en toda relación. En relación esposo-esposa, en relación familiar. El orgullo es un enemigo. Y aunque Mario, en el conocimiento que tiene sobre todo el tema agrícola, la realidad es que los robles, diga conmigo, los robles no son eternos. Esa es la realidad. Los robles no son eternos, y los hijos dejan de ser niños en un parpadeo y los robles van envejeciendo. Y el mayor peligro es decir: después se lo digo. El mayor peligro es decir, creer. La mayor trampa es decir, como hijos, después le digo a mi papá, después le pido perdón. Y como padres, también la mayor trampa es: ya habrá tiempo para decirle. La historia que Jesús contó del hijo rebelde cuando vuelve a casa, el padre lo ve de lejos. Esta historia está en el capítulo 15 de Lucas, versículo 20, y dice que cuando ese hijo rebelde regresa a casa, dice: y así se levantó, regresó con su padre, hablando del hijo rebelde, el hijo pródigo. Pero dice que todavía estaba lejos. ¿Quién? El hijo. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio de lejos. ¿Y qué dice? Tuvo compasión de él. Corrió entonces y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo te quiero animar el día de hoy, sobre todo aprovechando que es Día del Padre: no dejes que tu orgullo te frene a una conversación. No dejes que tu orgullo te frene a un abrazo, una reconciliación. No dejes que el orgullo interponga en eso. Así que número 1, traducir el amor. Número 2, renunciar al orgullo. Y número 3 y último, y cierro con esto: honrar la historia completa. Diga conmigo: honrar la historia completa. La palabra honra no significa pretender que nuestros padres hayan sido perfectos. La palabra honrar no significa que nuestros padres hayan sido. Yo no sé tu historia, amado. Yo no sé si, como aquel soldado español, tu hogar era esa mujer al que ese soldado llegó, la dejó embarazada y se fue, y fuiste tú esa familia. Yo no sé si tuviste la dicha de tener a tu papá en tu infancia, pero a lo mejor por cuestiones laborales estaba, pero a la vez no estaba. Yo no sé si tuviste un padre con adicciones. No sé si hubo violencia en tu casa. No lo sé. Pero honrar no es pretender que hayan sido perfectos, porque ninguno de nosotros lo somos. ¿Hay alguien perfecto aquí? Ninguno de nosotros somos perfectos. Nos equivocamos, y nos equivocamos mucho, ¿o no? Y la palabra de Dios nos deja una historia perfecta de honra, y es precisamente cuando Noé se emborracha, y dice la palabra de Dios que al emborracharse Noé entra a su tienda y se queda desnudo.
Y él teniendo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, él teniendo estos 3 hijos, Cam entra y lo ve desnudo. Diga conmigo, ve la imperfección. Cam ve la imperfección, lo ve desnudo, y su actitud es comenzarse a reír. Su actitud es comenzarse a burlar. Su actitud es comenzar a juzgarlo. Míralo. Y el que Dios escogió, ahora cómo está, borracho, desnudo. Mira, con el que según esto Dios iba a restaurar el mundo. Y ese hijo comienza a juzgar, ese hijo comienza a señalar, ese hijo comienza a burlarse, porque ese hijo, al estar tan cerca de su padre, logró ver su imperfección. Porque entre más cerca estemos de alguien, más podemos ver su imperfección. A veces como hijos podríamos decir, es que ¿por qué no tengo el papá que tiene mi amiguito de la escuela, de la primaria, de la secundaria? Porque en realidad tú no alcanzas a ver las imperfecciones de él. Y esa fue la actitud de Cam. Sin embargo, sus otros 2 hijos, Jafet y Sem, dieron el paso de darnos un ejemplo de honra. Y lo que ellos hicieron, ¿me prestas tu chamarra? Pásale. ¿Pasas? Cara de borracho. ¡Ay, qué bien te sale! No. Lo que ellos hicieron fue que al ver la imperfección de su padre, al verlo desnudo, dice la palabra de Dios, aunque lo que nos representa hoy es ver esas imperfecciones, ver esos errores, lo que ellos hicieron fue cubrir esas imperfecciones, para que nadie más se diera cuenta. Pero normalmente como cultura, al ver las imperfecciones, enjuiciamos y lo ventilamos. Y lo que ellos nos enseñan es ese cubrir de protección. Listo. Diga conmigo, honrar no es negar la falla, es elegir cubrirla. Honrar no es negar la falla, es elegir cubrirla. Porque todos tenemos errores, porque no somos perfectos, porque cometemos fallas. Pero en esa falla tomemos la decisión de cubrir esa falla. Yo no sé cómo haya sido tu padre. Yo no sé si aún viva o no, o ya no viva. Pero ese abrazo pendiente va a sanar. Esa herida va a sanar si tú, en lugar de elegir señalar la falla, decides elegir cubrir la falla. Honrar no es negar la falla. Honrar es elegir cubrirla. Honrar es mirar la historia completa. Por eso este tercer punto, historia completa, es mirar la historia completa a pesar de los errores, a pesar de las fallas, a pesar de la ausencia, a pesar de las heridas. Porque normalmente un padre alcohólico tuvo un padre alcohólico. Normalmente un padre ausente tuvo un padre ausente.
Normalmente un padre que tuvo varias familias, tuvo un padre que así fue también. Muchas veces crecemos y decimos: es que yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero repetir ciertos patrones. Y hay personas que lo logran, pero la realidad es que muchos de nosotros cargamos con muchas situaciones que nuestros padres, nuestros abuelos nos fueron heredando. Si tuviste un padre que no sabía expresar amor, adivina qué, él tuvo un padre igual. Y tu abuelo, un padre igual. Porque solamente con Dios podemos aprender a cambiar. Así que el día de hoy yo te quiero animar a que elijas cubrir la falla. Honrar es mirar la historia completa. Honrar es no solamente fijarnos en esa persona, sino saber una historia que viene del padre, del abuelo, del tatarabuelo. Y por eso al principio le inicié diciéndote que culturalmente en nuestro continente tenemos la característica de padres ausentes. Honrar es decir gracias por tu fuerza en medio de las tormentas, quizá aunque a veces nos faltó la ternura. Honrar es decir gracias por tu sacrificio, aunque quizá a veces nos faltó el tiempo. Honrar es poder precisamente dejar a un lado, dejar de mirar las fallas. Quizá tu papá ya no está, quizá ya partió, quizá nunca lo conociste, puede ser también. Pero ¿sabes algo? Quiero decirte algo más. Hay un Padre Celestial que el día de hoy está agradecido de que hoy estés aquí. Hay un Padre Celestial que se alegra que hoy estemos aquí reunidos. Y ¿sabes algo? La palabra de Dios dice que con el corazón se cree. ¿Con el corazón qué? Pero con la boca se confiesa. A mí desde niño escuché palabras o frases como: si te portas bien, te vas a ir al cielo. Si te portas mal, te vas a ir al... Y si tú salieras aquí a Dolores Hidalgo, aquí al centro, y preguntaras a las personas ¿qué tienes que hacer para estar bien con Dios?, la mayoría de la gente va a responder, pórtate bien. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que de tal manera Dios nos ha amado. ¿De tal manera qué? De tal manera Dios nos ha amado que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quiere decir que lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos de creer. Si tú estuvieras en un avión y tienes debajo del asiento un paracaídas, mientras el avión vaya bien, ese paracaídas no tiene razón de ser, no tenga razón de ser, no tiene valor. No sé si me explico, no tiene un gran valor. Pero si el capitán, si el piloto anuncia que van en picada y que vamos a tener que saltar del avión, ese paracaídas toma un gran valor. Si en el avión vienen 200 pasajeros y solo vienen 100 paracaídas, pero el avión todo va perfecto, esos 100 paracaídas no tienen un gran valor. Pero si el avión se está cayendo, esos 100 paracaídas nos los vamos a pelear. ¿Sí me estoy explicando? El paracaídas se genera un gran valor cuando nos damos cuenta que el avión va en picada. Cuando tú y yo nos damos cuenta que en nuestra vida vamos en picada y que el día que estemos delante de Dios y nos evalúe,
y nos damos cuenta que nos merecemos ser encarcelados, que nos merecemos el castigo, entonces cobra valor ese paracaídas. Porque la gente piensa que Dios va a poner en una balanza las cosas buenas y las cosas malas que hay en este mundo, o que hayamos hecho. Es decir, la gente piensa que cuando estemos delante de Dios, Él va a decir: ah, bueno, ayudaste a la viejita, muy bien. Ah, pero también hiciste esto malo. Mentiste, robaste, adulteraste, viste pornografía, etcétera, etcétera. Y entonces Dios va a poner una balanza. Pero te voy a decir algo: si tú y yo fuéramos detenidos y presentados a los juzgados civiles y nos presentáramos delante del juez por un delito que cometimos, y estando ahí con ese juez le decimos: sí, juez, soy culpable, cometí el delito, pero usted tiene que evaluar que también le ayudé a la viejita a cruzar la calle. Si yo me metiera a robar a algún lugar y en ese robo resulta que alguien murió aparte y soy culpable de meterme a una propiedad privada, soy culpable aparte de homicidio, si ese juez me deja libre por los bonitos desayunos que organizamos al Día del Padre y Día de las Madres y etcétera, etcétera, ¿sería un juez corrupto o un juez justo? Claro, porque si yo cometí un delito, tengo que pagar. Con Dios es exactamente igual, amado. A veces creemos que Dios va a evaluar las cosas buenas con las cosas malas que hemos hecho. Pero si eso hiciera, sería un Dios corrupto, sería un juez corrupto. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios es un juez justo. Y si tan solo nos evaluáramos con los mandamientos que Él estableció: no robar, todos hemos robado algo aunque sea pequeño. No mentir, todos hemos dicho mentiras. No adulterar, dice Jesús que tan solo al ver a una mujer con lujuria ya adulteramos en nuestro corazón. La realidad es que somos culpables, amado. Entonces ese paracaídas toma valor. ¿Me estoy explicando? Ese paracaídas toma valor cuando te das cuenta que eres culpable. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Estando yo ante estos juzgados civiles, el juez me declara culpable o pagar una pena de 100 billones de pesos que no los podría pagar. Pero entonces entra alguien al juzgado y dice: yo los pago por él. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y entonces por eso la palabra de Dios dice: de tal manera Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo a pagar la deuda ante el juez, donde tú y yo estábamos presentes declarándonos culpables, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo durante muchos años, sobre todo en mi adolescencia y juventud, yo no creí en Dios, fui ateo. Y ¿sabes algo? Después de encontrarme con Dios, y no después de encontrarme con Dios a través de una relación y no una religión, me doy cuenta que es mejor llevar una vida de acuerdo a los lineamientos con Dios que sin los lineamientos con Dios. Y el ateo y el creyente tenían una discusión y dijo: es que no existe el cielo, no existe. Y el otro decía: sí existe. Y entonces el creyente le dijo: pues ¿sabes qué? Si no existe el día que me muera, bueno, pues ya, no pasará nada. Y mi vida de todas formas será mejor al haberme ido con los lineamientos de Dios. Mi matrimonio fue mejor, mi familia fue mejor, mi familia fue restaurada, salí de vicios. Y si muero y tú tenías razón, bueno, pues no pasará nada. Pero si morimos y yo tenía razón, qué amolada para ti. Perdemos más, amado, perdemos más al no creer. Y la palabra de Dios dice que para que aquel que crea tenga vida eterna.
Y sabes algo, la palabra de Dios también dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, se verbaliza, se declara. Yo puedo con el corazón amar a mi esposa y yo la amo, pero si yo no se lo digo, nuestra relación no va a ser igual. Como la esposa que dice: ¿me amas? Sí, te lo dije cuando nos casamos. Si algo cambia, te aviso. No, tenemos que decirlo siempre. Y no solo decirlo, también demostrarlo. Y eso es lo mismo que nos enseña Dios, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así que el día de hoy me gustaría que pudiéramos hacer esta oración. Te quiero invitar a que podamos hacer una oración en la cual invites a Dios a tu vida, lo verbalices. ¿Alguien la quiere hacer? Yo te quiero animar. Cierra tus ojos ahí donde estás y simplemente repite conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana. Te abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida, transformes mi familia y pueda recibir ese regalo tuyo de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría que podamos orar por nuestros papás. Si estás ahí con ellos, júntate ahí con ellos y vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por la vida de cada papá que está aquí presente. Gracias por sus vidas. El día de hoy bendecimos la vida de cada uno de ellos, el esfuerzo, el trabajo, la manera en la que ellos nos demostraron amor a lo largo de nuestra vida. Ayúdanos a honrarlos, a bendecirlos, a cubrirlos, Padre, y en el nombre de Jesús, que toda relación que ha sido dañada sea restaurada en el nombre de Jesús. Amén.